Buenas amigos, hoy me gustaría hablaros del 240 litros. Estamos en julio, el calor, como bien sabéis, os voy a contar, hay quien lo aguante y incluso para hacer este vídeo he tenido que desconectar los ventiladores porque están las 24 horas en marcha, evaporando agua para mantener la temperatura. Como veis, lo tengo a 27 grados, es la temperatura que intento mantener. Y contaros del acuario, pues la idea de hoy es contaros un poquito las plantas que tiene, cómo están, porque hace 3 meses que nos mudamos, los podamos a rape y ahora pues quiero que veáis las plantas que tiene, la disposición que tienen y la idea que tengo. Espero que os guste el vídeo. Bueno, como podéis ver, el acuario tiene multitud de variedad de plantas, así como de diversidad de colores. La idea era hacer 3-4 líneas, porque sabemos que hay plantas de posición delantera, posición media y posición trasera. En este caso, en la posición delantera, en la primera línea, veis, tengo la Sagittaria subulata y esta semana le he añadido, que he cogido del otro acuario, algo de hidrocotile. Anteriormente, cuando comencé con este acuario, sí que lo llegué a tener completamente tapizado de Glossostigma, pero en una de las mudanzas, unido al pedazo de botias que veis que tengo, pues no me quedó más remedio que quitarla. En la parte de la izquierda, como veis, tengo Alternantera mini seguida de Alternantera normal, del mismo modo como podéis ver aquí. En el macizo central está compuesto de anubias, Christmas moss, helecho de Java en la parte interior, algo de criptocorines y la parte de atrás Hygrophila sessiliflora. Hacia la parte tanto de la izquierda como la derecha tengo rota la rotundifolia y tanto a la parte también de la izquierda como la derecha tengo Loewilia palustrus y Loewilia green, como podéis ver por aquí, unido con algunas coimbosas y alguna plantita más que hay por ahí. En total hay unas 14 o 15 plantas. La idea es formar un macizo aquí a la izquierda, un macizo aquí a la derecha y el macizo central, que vaya creciendo, vaya dando la sensación de profundidad y cuando esté un poquito más, un par de podas que me quedan para dar la formación, pues ya lo iré mostrando. Mi consejo, parecen muchas plantas y quizás sí que lo hay. Llegué a tener hasta 25 tipos de plantas en este acuario, lo cual es una barbaridad. Mi consejo, quedaos siempre cuando hagáis un primer montaje entre 8, 10, 12 variedades de plantas. Más plantas no quiere decir mejor, al contrario, muchas veces es perjudicial porque unas se perjudican a otras en los requerimientos o en las formas de crecer. Pero sí que es verdad que en función de la luz y del tipo de acuario, pues tengáis distintos tipos de plantas, vayáis jugando con ellas. Ante cualquier duda o consejo, pues me vais comentando y lo vamos viendo. Y sobre todo, al final, lo que os va a dar el resultado final es la experiencia. Yo, para mi experiencia, para este tipo de acuario, pues con 12-14 tipos de plantas, van todas muy bien y he encontrado un equilibrio que es lo que hace que estén todas sanas entre ellas. Pero como os he dicho, al final la experiencia os va a ir hablando. Espero que os guste el vídeo y que me vayáis contando qué os parece. Un saludo y hasta la próxima, amigos.